Muy buenos días, amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Aquí les saludamos otro día más, un domingo más para aprender a adorar al Señor, ¿verdad? A través de nuestro servicio, a través de nuestra adoración, a través de nuestra vida, a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, a través de nuestros pensamientos y en este momento a través de la enseñanza de la palabra. Así que le damos la bienvenida a otro programa más, pidiendo disculpas, ¿verdad? Comenzamos pidiendo una disculpa porque entramos más tarde de lo que siempre lo hacemos, pero pues ya ustedes saben, yo soy maestra de escuela y nosotros también nos enfermamos, los niños llevan todas esas enfermedades al salón de clase y nosotros pues no estamos exentos de eso, así que ayer estuve un día completo de cama y hoy en la mañana cuando me levanté todavía me sentía un poco mal, pero aquí estamos en el nombre del Señor. Así que le damos la bienvenida. Así que hoy vamos a estar hablando nosotros de la cultura del reino de Dios. En las pasadas clases nosotros estuvimos hablando lo que es el reino, cómo ser parte del reino de Dios, del reino de los cielos, porque no pertenecemos, nuestra ciudadanía no es la terrenal, sino una celestial. Y nosotros estamos aquí en la tierra como embajadores de Cristo, así que mientras estamos aquí en la tierra, vivimos conforme a su reino, manifestando y estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Así que en nuestras pasadas clases hemos estado hablando acerca del funcionamiento del reino y sabemos que pertenecemos a un reino donde hay un rey, y ese rey se llama Jesucristo. Así que también estuvimos hablando de los componentes del reino, los propósitos del reino, el sistema de gobierno que nosotros, ¿verdad? Bajo el que nosotros estamos caminando, el sistema, la estructura, la legislación, o sea, las leyes que nosotros somos las que tomamos como nuestro gobierno en nuestra vida y bajo esas leyes es que nosotros nos regimos, ¿verdad que sí? También estuvimos hablando las dos pasadas clases, ¿quién soy yo en Cristo? Y en esta hermosa mañana el tema será la cultura del reino. Porque si nosotros somos de un reino celestial y estamos bajo el mandato de un rey que se llama Jesucristo y nos regimos por las leyes de su reino, o sea, las leyes que ya están establecidas en las escrituras, entonces, ¿cuál debe ser nuestra manera de vivir? Y a eso se refiere cuando nosotros hablamos de cultura. Nosotros sabemos que en todo el planeta Tierra hay diferentes culturas, hay una diversidad de cultura. Depende hacia dónde usted se mueve. Si usted está en el Caribe, hay una cultura. Si usted está en Estados Unidos, hay una cultura. Si usted está en América del Sur, todos esos países en el sur, en Sudamérica, hay una cultura que es totalmente diferente a la nuestra. Y cuando yo me refiero a cultura, nos referimos no solamente al idioma, sino también la comida. Eso tiene que ver con nuestra cultura, la música, la vestimenta, o sea, todo, las tradiciones, todo lo que hacemos como familia, las fiestas, todas esas cosas tienen que ver con nuestra cultura. Así que cuando hablamos de cultura, nosotros estamos hablando del estilo de vida que rige a una comunidad o a un país o a un sector, ¿verdad? Esto incluye el idioma, o sea, nuestro lenguaje, las tradiciones, la vestimenta, los hábitos alimentarios, los valores morales, las normas que nosotros tomamos como reglas en nuestra vida y nuestro sentido de dignidad y nuestro concepto como persona tiene que ver con nuestra cultura. La cultura es aprendida, así que cuando una persona nace son sus padres los que le enseñan, porque le van a enseñar conforme a la cultura del lugar donde están.
Por ejemplo, usted tiene un hijo, pues ¿quién le va a enseñar a hablar? Usted le va a enseñar a hablar. ¿Qué idioma va a hablar? Pues el que usted le habla, porque ese es el idioma con el que se familiariza. Así que la cultura es aprendida. ¿Qué alimentos va a comer? Pues los alimentos que usted le enseña, que son buenos a su paladar, con el sazón que usted le da. Y si va a otra cultura y tiene otro sazón, pues no va a ser agradable, pero el paladar sí se puede adaptar a las diferentes, ¿verdad? A los diferentes sabores. Así que la cultura es aprendida según la sociedad en la que nosotros crecemos. La cultura le va a proporcionar a cada persona su identidad y su sentido de pertenencia. Así que de esa manera él se va a sentir parte de ese lugar, ¿verdad? De esa historia, de esa temporada, porque si nosotros vamos a los años 1900 y después los años 1930, 1970, 2000, son totalmente diferentes a lo que hoy en el 2026 estamos viviendo como sociedad en todas las culturas. Así que también cambia y nos da esa identidad y ese sentido de pertenencia y sirve como herramienta de supervivencia social. Nos adaptamos a ella y según hemos aprendido, así nosotros vamos a reaccionar o vamos a actuar en diferentes situaciones de la vida. Jesucristo, cuando vino a la tierra, vino exactamente a revelarnos la cultura del reino de los cielos. Y cuando él comenzó su ministerio, él estableció eso. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, está aquí entre ustedes. Y se estaba refiriendo a él, se estaba refiriendo a él, a lo que él estaba modelando, a lo que él estaba manifestando y a lo que él estaba estableciendo en la tierra. Así que Jesucristo vino a revelarnos esta cultura del reino de Dios, de la cual pertenecemos nosotros como ciudadanos del reino celestial. Así que si usted es hijo de Dios, usted ha creído en Jesucristo y usted ha decidido que de ahora en adelante las leyes o la cultura del reino de Dios es su cultura, la manera en que Jesús vivió es su manera de vivir, la mente de Cristo es la que está en usted, o sea, el Espíritu Santo es el que gobierna en su vida. Entonces usted necesita saber que usted necesita vivir conforme a la cultura que Jesucristo nos enseñó y vino a establecer, para que nosotros podamos vivir dignamente en la tierra, manifestando y estableciendo su reino como hijos de Dios. La cultura es el estilo de vida que el Padre Eterno espera que nosotros vivamos como ciudadanos del reino. ¿Escuchó bien? La cultura es el estilo de vida que Dios espera de usted y que nosotros la transmitamos de generación a generación, la vamos enseñando a nuestros hijos y nuestros hijos la van enseñando a nuestros nietos y así sucesivamente, para perpetuar su nombre y diferenciarnos de las demás naciones de la tierra. Nosotros, como dice Romanos 12, no podemos tomar las costumbres del mundo, porque esa no es nuestra cultura y eso no nos define a nosotros y no debe ser nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque este mundo tiene un príncipe que se llama Satanás y lo dijo el mismo Jesucristo, el príncipe de este mundo, el que viene a gobernar la mente de las personas que no se han rendido delante de Dios. Así que el que rige su mente, sus acciones, sus actitudes, pues no es Dios, pues entonces en él no hay justicia, en él no hay amor. Pero nosotros no somos de esos porque nosotros le pertenecemos a Dios. Así que entre todas las naciones de la tierra, nosotros somos una nación santa, o sea, separada para Dios, para honrar a Dios. Y manifestamos su carácter. Y eso es lo que debe haber en nosotros cuando el Espíritu Santo es depositado en nosotros y el Espíritu Santo es el que nos dirige. Nosotros entonces manifestamos y establecemos según el carácter de Dios, según
el carácter de Dios, la actitud de Dios. Esa es la que debe estar en nosotros. Eso se llama la cultura del reino. Deuteronomio 6, del 2 al 9, dice, tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. La semana pasada estuvimos hablando de lo que es temer y es reverenciar, respetar. Así que cuando dice teman al Señor es que lo reverencien, que a través de sus palabras, de sus pensamientos, de sus acciones, de sus actitudes y todo lo que usted hace, piensa y habla, usted tenga respeto a Dios, a la persona de Dios. Así que dice tú, tus hijos y tus nietos teman, respeten al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Y eso está aquí. La palabra nos revela a Cristo. Y lo que hay en Él, lo que hay en Dios es santidad, es justicia, es amor, es misericordia. Y vamos a estar manifestándolo siempre y cuando el Espíritu Santo sea el que rija nuestra vida. Así que si obedecemos los mandatos del Señor, disfrutaremos de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Así que podemos ver en la palabra que nos está diciendo te es conveniente y es beneficioso para ti que tú conozcas la palabra, pero no solamente conocerla, sino ponerla en práctica. Obedécela, porque cuando hay obediencia, ¿qué establece la palabra? La palabra establece todo lo que es justo. Y cuando usted camina en esa justicia, obedeciendo al Señor y todo lo que hace, lo hace para Él, honrándolo a Él, créame que a usted le va a ir bien en la vida porque Dios está con usted. Hay muchas decisiones en nuestra vida que traen consecuencias negativas y a veces decimos, ay, ¿por qué será que yo no salgo de esta? ¿Por qué será que salgo de una y me meto en otra? ¿Por qué será que a mí es que me pasan estas cosas? ¿Por qué será que todo me sale mal? Bueno, pues hay que examinarse porque las malas decisiones traen malas consecuencias y no tiene nada que ver con que sea la voluntad de Dios, sino que nosotros somos los que tomamos malas decisiones. Se supone que nosotros cuando vayamos a tomar una decisión, primero vayamos delante del Señor y expongamos la situación y esperemos en Él que Él nos dé una respuesta para nosotros poder entonces actuar. Pero Dios nos ha dado sabiduría, Dios nos ha dado inteligencia y nosotros podemos ver los pros y los contras de algunas, de todas nuestras decisiones. Y nosotros tomamos la decisión sabiendo qué es lo que puede pasar. Así que cuando tomamos decisiones, eso es algo muy serio en nuestra vida porque puede traer consecuencias negativas y puede ser por el resto de nuestra vida. Así que Él nos está diciendo que nosotros escuchemos con atención lo que Él está hablando, que podamos leer y podamos entender y que nosotros la obedezcamos, porque de esa manera nosotros nos va a ir bien. Entonces en Deuteronomio 6, el versículo 4 dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Pero ahí le estaba hablando al pueblo de Israel. Pero recuerde que cuando Jesucristo vino a la tierra, murió no solamente por ese pueblo, sino por nosotros también, todo el que cree en Él. Así que nosotros ahora somos incluidos de dos pueblos, que lo vamos a ver más adelante, casi al final, en Efesios, habla que de dos pueblos Él hizo un solo pueblo. Así que nosotros ahora también somos parte de esa Israel de Dios. ¿Escuchó? Así que cuando dice escucha a Israel, también nos está hablando a nosotros. El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. O sea, no hay otro que sea Dios. Solamente Él es Dios y Él es nuestro Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y también habíamos dicho lo que se refería cuando dice alma en el hebreo, es todo nuestro ser. Todo lo que soy, todo lo que tengo, toda yo,
todo usted, esa es su alma, y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Eso es la cultura del reino. Átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Así que nos está hablando lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar haciendo o viviendo, que es la cultura del reino de Dios. Las características de la cultura del reino, número 1, tiene su origen en el mismo Padre Celestial, quien estableció la cultura, nuestra manera de vivir, nuestra manera de andar, nuestra manera de hablar y aún nuestra manera de pensar. Quien la estableció en su palabra fue el mismo Dios. Así que usted puede ver desde Génesis cómo Dios va dirigiendo al hombre y cuáles han sido las buenas y las malas decisiones que el hombre ha tomado, y de acuerdo a lo que ha hecho y a lo que ha decidido es lo que le ha acontecido en su vida. Vemos también en el Nuevo Testamento cómo el mismo Jesucristo, hablándole a sus discípulos, les enseñaba cómo vivir de una manera que honraran a Dios, y estableciendo y manifestando en todo tiempo la cultura que él mismo les estaba modelando y les estaba enseñando. Así que la cultura del reino de Dios tiene su origen en el mismo Padre Celestial, en su palabra, en su carácter paternal y en los propósitos que tuvo al crear este mundo, el planeta, y al hombre que lo puso en este planeta. Está regida por la ley del espíritu de vida, quien nos la reveló, Jesucristo. Así que cuando leemos su palabra, esa cultura nos es revelada a nosotros. El Espíritu Santo nos enseña cómo vivir. El Espíritu Santo nos enseña cómo hablar. El Espíritu Santo nos enseña cómo pensar correctamente. Es más, el Espíritu Santo dice en Romanos que cuando no sabemos qué pedir, qué decir, el Espíritu Santo gime delante del Padre por nosotros, porque Él sí sabe qué es lo que nos conviene. Él sí sabe lo que queremos decir. Él sí sabe lo que tenemos que pedir. Así que quien tiene, de donde viene toda esta cultura del reino, es del mismo corazón del Padre, establecida en nuestros corazones, como Jeremías, Ezequiel, otros profetas, Isaías, siempre decían, cuando venga, y se refería a Jesucristo y se refería al Espíritu Santo que iba a descender sobre cada uno de nosotros. Yo les daré, cuando vengan, yo les daré un corazón que me ame, un corazón que tenga escritas todas las leyes que salen de mí. Eso era Dios hablando. Yo quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne para que amen y para que vivan conforme a mí. Y eso se refiere a la cultura del reino. Recuerda que la cultura es tu estilo de vida. Como tú vives, como tú hablas, como tú comes, como tú te vistes, lo que haces, lo que no haces, lo que celebras, lo que no celebras. Todo eso tiene que ver con tu estilo de vida. Esa es tu cultura. Y la palabra nos está enseñando un estilo de vida conforme a Dios. Nosotros no podemos vivir una cultura conforme a la de este mundo que como te dije ahorita, va cambiando. En el 1900 era una cosa, en el 1950 era otra, en el 1980 era otra, y según van pasando los años, la cultura se va ajustando, va cambiando, se le añade, se le quita, y esa no es la cultura que nosotros tenemos que aprender, sino la cultura de Jesucristo, la cultura del reino de Dios. Así que el eje de la cultura del reino de Dios es la dinámica de una familia, y así lo estableció cuando puso al hombre y la mujer en Edén y le dio unas instrucciones y les digo: fructifiquen, multiplíquense, sojuzgad la tierra,
tengan dominio de todo lo que se mueve y de todo lo que tiene vida en la tierra, pero no se refería a los seres humanos, se refería a todo lo que Él puso en la tierra, y eso tiene que ver con la naturaleza y con todo lo que se mueve aquí en la tierra, y esas fueron las instrucciones que Él le dio al hombre. Pero el hombre, ya sabemos que le dio esa autoridad a Satanás, así que Él se la pasó, pero vino Jesucristo y murió en la cruz, derramó su sangre en la cruz como sacrificio perfecto. Arrancó de nosotros la iniquidad, arrancó de nosotros el pecado, derramó su Espíritu Santo en nosotros porque Él resucitó. Y porque está a la diestra del Padre y su Espíritu Santo está con nosotros, y ahora nosotros podemos vivir conforme a lo que Dios estableció desde el origen allí en Edén. Nos devolvió ahora lo que el hombre perdió por causa del pecado, pero lo recuperamos en Cristo. Y nosotros ahora vamos a vivir conforme a esa cultura de la familia de Dios. Y nuestras familias son benditas en el Señor cuando viven conforme al estilo de vida que Dios estableció. Está basada en la adoración. La cultura del reino de Dios está basada en la adoración a Dios. Es el reconocimiento y la aceptación de la soberanía de Dios en nuestra vida. Es que yo me sujeto al gobierno de Dios y ese gobierno es el que me gobierna a mí. Y en eso, entonces, mi estilo de vida va a ser todo una adoración. Eso es lo que sube hasta el trono de Dios. Mi vida, mis palabras, mis pensamientos, mis acciones, mis actitudes, todo lo que soy. ¿A dónde llega? Hasta la misma presencia de Dios, y ese es nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida es adorando a Dios en todo tiempo. Nosotros tenemos unos beneficios a través de practicar y vivir conforme al estilo de vida de la cultura del reino. Y uno de ellos es que permite que los hijos vivan en comunión e intimidad con el Padre Celestial. Antes no teníamos acceso al Padre, y sabemos que antes, según la ley, se lo establecía, el sacerdote era el que lo hacía, y el sumo sacerdote era el que entraba en el lugar santísimo, que era la misma presencia de Dios, y entonces era el único que podía entrar. Las personas no tenían acceso, solamente el sumo sacerdote iba como mediador, y así todas las personas pues tenían perdón de sus pecados, aún los que ni sabían que habían cometido. Pero Jesucristo cambió eso. Jesucristo cambió eso. Se rasgó el velo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, el velo, literalmente, el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó, quedó totalmente abierto el lugar santísimo, y eso significaba que desde ese momento nosotros tenemos entrada libremente al Padre. Y también lo dice la palabra en Hebreos capítulo 10, donde dice que nosotros ahora podemos entrar confiadamente, libremente, hasta el trono de la gracia, hasta el trono de Dios. Ahí lo dice la palabra. En el Salmo 145, 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Así que el Señor conoce tu corazón, conoce las intenciones de tu corazón y sabe cuando verdaderamente tú le invocas de verdad. Así que tengo ese beneficio, tengo comunión e intimidad directa con el Padre Celestial. Número 2, la cultura del reino afirma nuestra identidad como ciudadanos del reino de Dios. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y ahí lo está diciendo, nosotros tenemos una identidad ahora como ciudadanos del reino, no como ciudadanos de cualquier país de la tierra, sino ciudadanos del reino celestial. Nos permite cumplir con el propósito de Dios. En nosotros fue puesto un propósito, y lo dice en Efesios 2:10,
que nosotros fuimos creados, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer las obras que ya Él preparó de antemano. Así que en nuestra vida, en esta tierra, hay un propósito y ese propósito lo cumplimos cuando nosotros entendemos que somos parte del reino de Dios y vivimos bajo la cultura, o sea, el estilo de vida del cielo. Eso nos permite cumplir el propósito eterno de Dios aquí en la tierra. Número 4, legaliza la manifestación de la bendición del eterno. O sea, cuando nosotros hacemos lo que nos toca hacer y caminamos al estilo de vida de Dios, caminamos en justicia, manifestamos el amor de Dios, la misericordia de Dios y nuestras palabras están alineadas con las del cielo, entonces nosotros estamos legalizando la manifestación de Dios aquí en la tierra. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso es lo que se manifiesta donde nosotros estamos, siempre y cuando nosotros vivimos bajo la cultura de Dios. Así que cuando nosotros vivimos bajo esa cultura, eso es lo que se mueve en ese lugar porque el Espíritu Santo está en nosotros. Número 5, es la forma de hacer visible el reino y extenderlo a la tierra. Nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida al estilo de Dios, permite que se haga visible el reino de Dios y se extienda en la tierra. Mateo 10:7-8, Jesucristo dijo, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. Jesucristo le estaba dando a sus discípulos ¿qué era lo que ellos tenían que hacer para manifestar el reino de Dios? Y ahí mismo lo dice, prediquen, vayan y prediquen y digan el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién está portando? Si es así, ¿verdad? Porque hay personas que no les gusta que uno utilice la palabra portando, es algo que usted tiene. O sea, ¿quién tiene el reino de Dios si no somos nosotros los ciudadanos del reino que vivimos bajo esa cultura? Porque usted vive, habla y hace lo que hace conforme a la cultura de su país. Y donde quiera que usted va, cuando hay una cultura diferente a ese lugar donde usted va, todo el mundo se da cuenta, esa persona no es de aquí, esa persona no es de aquí porque no hace lo que nosotros hacemos, no habla como nosotros, su acento, su manera de hablar, hasta su pronunciación es diferente. Así que se distingue por su cultura que no es la de ese lugar. Es exactamente lo que pasa aquí en la tierra. ¿Qué le pasa a esa persona que actúa de esa manera, que habla de esa manera, que tiene paz cuando habla, que imparte esa paz a los demás cuando habla, que tiene gozo, que no importa lo que pase, esa persona siempre está gozosa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que esa persona está tan tranquila con las situaciones que están pasando en todo el mundo, pero no está espantado, está tranquilo? Porque lo que tiene adentro, que es el Espíritu Santo, se manifiesta en el exterior y todos los demás lo pueden ver. Jesucristo le dijo a los discípulos, ustedes van a ir y van a decir, el reino de los cielos se ha acercado, pero no solamente díganlo, sino que lo manifiesten. Ahí le dice, entonces sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos y echen afuera todos los demonios. Y eso, quien te lo da es Dios, el Espíritu Santo en ti, haciendo la obra que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que tú la lleves a cabo. Así que nosotros somos los que hacemos visible el reino de los cielos aquí en la tierra y se extiende sobre todo el planeta. Permite también el anuncio, la manifestación y el establecimiento del reino celestial en la tierra. Permite el anuncio. Nosotros nos toca anunciar. Permite la manifestación, nos toca manifestar ese reino y permite el establecimiento también del reino. 3 cosas, anunciar, manifestar
y establecer el reino de los cielos en la tierra. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Ustedes son sacerdotes del rey, una nación santa, una posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Donde dice, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. En otras versiones dicen, para que anunciéis. Así que nosotros andamos anunciando, pero también mostramos, o sea, manifestamos y establecemos el reino de Dios en la tierra. Eso en la cultura, el estilo de vida que nosotros vivimos también nos permite poseer y ejercer la autoridad que Dios nos ha dado sobre la tierra, como dice en Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Así que nosotros hemos recibido una tierra donde nosotros vivimos. Y nosotros nos toca vivir conforme a su mandamiento y vivir conforme a la cultura de Dios y no a la cultura que está establecida en esa tierra donde usted está. Yo puedo estar en este lugar, pero usted puede estar en otro país lejano a mí y allá es que Dios lo estableció a usted. Y Dios me estableció a mí en este lugar. Pero yo no puedo adoptar la cultura de este mundo, no, porque yo soy ciudadana del reino de los cielos. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Pablo dijo, porque nosotros no somos ciudadanos de aquí, sino que somos extranjeros y somos embajadores de Cristo aquí, porque nuestra ciudadanía es la del cielo, de donde esperamos el regreso de Jesucristo para irnos con Él. Eso es lo que establece la palabra. Pues nosotros tenemos que entender eso, que quizás se hace difícil, puede ser. Pero la realidad es que usted está aquí, pero usted no pertenece aquí, a esta cultura. Usted no pertenece a esa cultura de ese lugar. Si usted mira cómo está ese lugar donde usted vive, usted va a ver que hay muchas cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y eso le deja saber a usted que usted no pertenece a ese lugar. ¿Por qué? Porque usted le pertenece a Dios. Y si usted le pertenece a Dios, su mente es la mente de Cristo. Y en su corazón está la ley del Eterno, que no es la misma que hay en nuestros países. Y si usted puede escuchar lo que se oye cuando usted camina en la calle, usted verdaderamente tiene que decir, no, esa no es mi cultura y esto no me define a mí porque yo soy una hija o soy un hijo de Dios. Quiere decir que a usted le toca entonces poner sus pies sobre la roca que se llama Jesucristo, conocer el carácter de Dios y conocer la ley de Dios para que usted pueda vivir conforme a lo que Él le agrada, a lo que es bueno para usted y a lo que es perfecto y lo que es justo en su vida. O sea, usted tiene que vivir un estilo a la cultura del reino de Dios. Y eso se llama adoración. Nuestro estilo de vida es adorar a Dios. Honramos a Dios con toda nuestra vida. Dice también que los beneficios de la cultura celestial engrandece al hombre o al pueblo que la vive. ¿Por qué? Bueno, porque dice Deuteronomio 7:6, tú eres un pueblo santo que perteneces al Señor tu Dios. Y de todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Quiere decir que nosotros somos escogidos y somos santos, o sea, somos separados para Él. Pero no solamente lo dice en Deuteronomio, en Efesios capítulo 2, versículos 14 al 19, dice, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno. Quiere decir que lo que dijo en Deuteronomio 7:6, tú eres un pueblo santo
porque perteneces al Señor tu Dios y de todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas tú su tesoro especial. Aquí en Efesios está diciendo que nosotros, los que no éramos parte de ese pueblo, que estábamos excluidos, ahora, a través de Jesucristo, ahora somos incluidos, y de los dos pueblos ahora solamente hay uno, y es el pueblo de Dios. Es la nación santa. Ahora no es judío y gentiles, sino que aquellos que son gentiles, que son los que no son judíos, han creído en Jesucristo, dejaron de ser gentiles y ahora son parte del pueblo de Dios. Yo no soy judía y los gentiles que creen en el Señor no vienen a ser judíos, porque hay judíos que no son parte del pueblo de Dios, porque es al que cree en Jesucristo. Así que ahora no son ni judíos ni gentiles, sino el pueblo santo de Dios. Nosotros somos el pueblo santo de Dios. De los judíos que creen en Jesucristo, vino a ser parte de este pueblo, y de los gentiles que creyeron en Jesucristo, dejaron de ser gentiles y ahora son parte de este pueblo, se llama el pueblo santo de Dios. Así que hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Así que ahora nosotros somos un pueblo separado para Él, y dice la palabra que al pertenecerle a Él y ser un pueblo santo, Él nos eligió para ser su tesoro especial sobre todos los demás pueblos de la tierra. Somos un pueblo adquirido por Él, para manifestar su reino y establecer su reino aquí en la tierra, y vivimos conforme a la cultura de su reino. Nuestras palabras son conforme a sus palabras. Nuestro carácter, nuestras actitudes son conforme a su corazón. Nuestra esencia, lo que somos, es lo que Dios es, y Él se manifiesta en nuestra vida y nosotros somos como Él. Crea un cerco de protección para prolongar la vida en el planeta. Eso es otro beneficio de nosotros vivir bajo la cultura celestial. Crea un cerco de protección para prolongar la vida en el planeta. Cuando hablamos de protección, inmediatamente nos vamos al Salmo 91, versículo 1, donde dice: el que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que también nosotros podemos ver que hay muchas partes en la Biblia, hay muchos textos en la Biblia que hablan acerca de la protección que Dios tiene para nosotros. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro muro, Él es nuestro antemuro, Él es nuestro refugio, Él es nuestra protección. Jehová es mi pastor, nada me falta. O sea, Él está ahí en todo tiempo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temo, porque Él está conmigo. Pero no quiere decir que no me voy a morir, porque eso es parte de las etapas de la vida. No quiere decir que no me va a venir nada. Eso no es lo que quiere decir, porque el mismo Jesucristo dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero no teman, confíen, porque ya yo he vencido todo eso. Él venció hasta la muerte. Así que si Él venció, yo también. Así que cuando hablamos de protección, las personas piensan que vamos a estar en una burbuja y que no va a pasar nada. No, nosotros estamos en este mundo y llueve para justo y llueve para injusto, y sale el sol para los justos y sale el sol para los injustos. Así que vienen huracanes y puede ser que la casa del justo también se le va, igual que la casa del injusto se le va, porque eso no tiene nada que ver. Pero nuestra alma, todo nuestro ser, lo que somos, nuestra esencia, nuestra vida en Él está guardada. Nuestra confianza no queda defraudada, porque aunque no tenga nada, lo tengo todo, porque lo tengo a Él y le pertenezco a Él. Y Él me da
la salida, me da la sabiduría y me da la fuerza y la fortaleza que necesito. Y pone el gozo en mí, aunque todo me diga que tengo que estar llorando y acá atrás. Pero el amor de Dios es tan y tan y tan grande que yo no lo puedo medir, de tan grande que eso me cubre a mí, me alcanza y es mi aliento. Y aunque no tenga nada, y aunque esté todo desboronado, aunque todo esté patas arriba, como decimos en Puerto Rico, aunque yo me vea físicamente al descubierto, el Señor es mi protección. Así que el cerco de protección de Dios está alrededor de mí cuando mi vida está ajustada, alineada a la cultura, al estilo de vida del reino de Dios. Dice su palabra que el que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios está conmigo y eso es uno de sus beneficios. En Deuteronomio 4, 6 al 7 dice, guardadlos, los mandamientos, los preceptos, la ordenanza de Dios y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Escuchó? Según usted vive la cultura del reino, los de afuera, los que no están viviendo bajo la cultura del reino de Dios, ellos están observando. Y va a llegar el momento en que ellos mismos dicen, a la verdad que algo tiene esta persona, porque no importa lo mal que le vaya, o no importa lo que le pase, él está bien o ella está bien. Verdaderamente que Dios está con ella. Ese Dios de ella o ese Dios de él es demasiado grande. Habían así los pueblos que estaban alrededor de Israel cuando ellos iban por el desierto y cuando ellos iban en la conquista. Los pueblos estaban atemorizados porque ellos veían todo lo que estaba aconteciendo. Y cuando ellos iban, ellos no tenían que pelear porque era Dios que peleaba y destruía todas las naciones. Y ellos conquistaban esa nación. Y ellos mismos decían, los de las otras naciones, no está bien lo que tú dices, está bien, lo que tú quieras. Porque ya hemos visto cómo Dios está con ustedes y hemos visto cómo han destruido estos reyes, cómo han destruido esto. No, lo que tú digas. Andaban atemorizados porque el temor de Dios estaba sobre ellos. Cuando usted camina con Dios, los demás ven eso que usted tiene diferente. Algo hay diferente. Algo pasa porque lo que no sucede, sucede. O sea, lo que es imposible, pues para esa persona fue posible. ¿Cómo? Porque Dios está con esa persona. Deuteronomio 6, del 2 al 3 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. O sea, obedece. Vive bajo la cultura del reino de Dios para que tu vida sea prolongada y para que te vaya bien. Para que no tengas consecuencias malas en tu vida, necesitas escuchar el consejo de Dios y vivir conforme a él. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Nosotros tenemos que vivir bajo la cultura del reino de Dios. No podemos decir que somos ciudadanos del reino de los cielos si nuestra vida y nuestro estilo de vida, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestras actitudes no están acorde
con la cultura del reino de Dios. Si usted dice que usted es ciudadano del reino de los cielos y que usted le pertenece a Dios y que usted es un hijo o una hija de Dios, usted tiene entonces que examinar cómo va su vida, cómo usted habla, cómo usted se relaciona con los demás, cómo usted piensa, cómo usted siente, cuáles son sus actitudes. Y lea la palabra a ver si está acorde con lo que era Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Porque yo creo que si usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted va a ver ahí la vida de Jesucristo mientras anduvo aquí en la tierra. Y usted va a conocer cuál es el carácter y cuál es la mente de Jesucristo para que nosotros podamos aprender de Él y vivir como Él. Hay unas responsabilidades que tenemos y eso quiere decir que nosotros tenemos que vivir conforme a lo que Dios establece. Lo primero que tengo que hacer es estudiar la palabra. Estudie la cultura del reino que nos enseñó Jesucristo. No es hablar de lo que Jesús habló. No. Es hablar como Jesús habló. No es hablar como Jesús habló. No es hablar de lo que Jesús habló. Es hablar como Jesús habló. O sea, yo no puedo decir, no, porque Jesús hacía esto. No, porque Él dijo tal cosa. No, verifica si lo que tú estás hablando está alineado a las palabras que Jesús hablaba cuando se relacionaba con las personas, con la gente, cuando era movido. Y todo el tiempo podemos ver, si usted lee la Biblia, usted puede ver la vida de Jesús ahí y usted va a ver que siempre fue movido a misericordia y siempre amaba, era compasivo, amaba. Y todas las palabras que hablaba, las hablaba conforme a Dios, a su Padre. Y Él dice, lo que yo veo hacer a mi Padre, eso yo hago. Y mi comida es hacer la obra que el que me envió me mandó a hacer. O sea, eso debe ser también nuestro alimento. Nuestro alimento, nuestro deseo, nuestro anhelo, lo que nos mueve a levantarnos todos los días y a vivir, tiene que ser hacer la obra que Dios ha puesto en nuestras manos para hacer. Para eso tengo que estudiar la palabra. Así que una de nuestras responsabilidades es estudiar la palabra, no es escuchar a nadie. No es que usted ahora va a escuchar a la prédica del hermano, la prédica de la otra hermana, voy a escuchar a aquel, ahora todo me voy a dedicar a escuchar. No, usted se va a dedicar a leer. Lea la palabra, pídale al Espíritu Santo que le revele la escritura a usted para que le sea revelada, para que usted la pueda entender. Porque para poder tener un estilo de vida conforme al reino de los cielos, lo primero que tenemos que conocer es la cultura del reino de Dios. Así que la tenemos que estudiar, la tenemos que aprender. Vivir como Jesús vivió aquí en la tierra, con su carácter, su esencia, la mente de Cristo en nosotros. Pídale al Señor, pídaselo al Señor. Pídale al Señor, dame la mente de Cristo. Identificar y diferenciar la cultura del reino de Dios de las culturas paganas. Hay cosas que nosotros crecimos y las vemos como normales. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, ahí nosotros podemos identificar y podemos hacer diferencia entre la cultura que establece la palabra, la cultura del reino de Dios, versus la cultura donde nosotros crecimos. Y ahí sí vamos a poder hacer diferencia, vamos a poder identificar lo que es y lo que no es, para que entonces podamos vivir conforme a Él. Tenemos que aceptar la cultura del reino y tenemos que desarraigar de nosotros todo lo que vaya en contra de la cultura del reino de Dios. En Efesios 4, 17 al 32 dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Eso es Pablo hablando a los Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 32. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos.
No vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Ese es el que no conoce a Dios. Y Pablo le está diciendo a los efesios, no vivan como ellos. Así que usted puede identificar en la cultura de este tiempo qué cosas se hacen o están establecidas como cultura de un pueblo y no están conforme a Dios. ¿Por qué? Porque ellos están irremediablemente confundidos y tienen la mente llena de oscuridad. No hay luz en ellos. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. O sea, están muy lejos de la vida que Dios ofrece. Cerraron su mente y endurecieron su corazón y han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra. Estudie la vida de Jesucristo. Porque eso no fue lo que aprendimos de Él. Pero si usted no estudia la palabra, pues no aprende nada. Pero Pablo está diciendo eso, que ustedes ven a los que no conocen a Dios practicar, hablar. Eso no fue lo que aprendimos acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Desháganse, nos toca a nosotros arrancarlo de nuestra vida y no practicarlo más. Y cerrarle la puerta a eso y ya no más. Hasta aquí. Le toca al ser humano deshacerse de toda esa vieja manera de vivir que no honra a Dios y que no es parte de la cultura de Dios. Así que nosotros nos tenemos que deshacer de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pídaselo al Señor todos los días. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y esa es nuestra manera de vivir. Esa es la cultura del reino de Dios. Ese es nuestro estilo de vida. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad. Dejen de decir mentiras. Eso es una de las cosas que el hombre tiene que dejar. Diga siempre la verdad. Porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Así que no permita que el enojo te controle. Eso es parte del viejo hombre. Y eso no es la cultura del reino de los cielos. Ese no debe ser nuestro estilo de vida. El enojo no nos puede controlar. La mentira no puede estar en nuestra boca. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Antes de que llegue el atardecer, vaya a resolver la situación. Porque el enojo da lugar al diablo. Ahí lo dice. Quiere decir que eso es una puerta que usted abre. Si eres ladrón, deje de robar. O sea, digamos lo que hacíamos que no era conforme a la cultura y al estilo de vida de Dios, porque ahora voy a vivir al estilo de vida de Dios, porque ese es mi estilo ahora. Porque el Espíritu vive en mí. Así que si antes robaba, pues ahora deje de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Tenemos que cuidar nuestras palabras. No podemos ser groseros. No podemos andar por ahí ofendiendo a la gente, porque ese no es el estilo de vida del reino. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten un estímulo para quienes la oigan. Así que tus palabras
deben de ser de bendición y de edificación para todo aquel que escucha. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Cuiden su manera de proceder, cuida tu manera de hablar, cuida tu manera de actuar, cuida tu manera de reaccionar, cuida tu manera de vivir. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Nosotros le pertenecemos a Él, así que nosotros tenemos que vivir conforme a Él, porque lo representamos a Él aquí en la tierra. Líbrense de toda amargura, de toda furia, de enojo, de palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Líbrense. O sea, primero me dice desháganse y ahora es líbrense. Líbrense de toda amargura. Si tienes amargura en tu corazón, tienes que arrancarlo. Tienes que abrir y tienes que arrancar de raíz, porque si se queda un pedacito de raíz, eso ya te va a afectar y te va a dañar y va a dañar al que está al lado tuyo y al todo el que se relacione contigo. Así que nosotros tenemos que sacarlo. Líbrense de toda amargura, de toda furia, de todo enojo. Quiten las palabras ásperas de ustedes, las calumnias y toda clase de mala conducta. Sácala de ti. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y si hablamos acerca de eso, el mismo Jesucristo, cuando enseñó a los discípulos a orar, le dijo que oraran de esta manera: Padre, perdóname como yo he perdonado a los que me ofenden. Así que si usted no perdona, Dios no le va a perdonar a usted. Así que necesitamos desarraigar todo lo que vaya en contra de la cultura del reino de Dios en nuestra vida y vivir y disfrutar la cultura del reino. Y de esta manera, en que ya lo hemos hablado, usted puede tener una vida placentera, plena en el Señor. Efesios 3:19 dice: es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Es la única manera en que nosotros somos plenos, viviendo según la cultura del reino de Dios en nosotros, arrancando todo lo que nos daña, arrancando todo lo que nos separa de Dios, arrancando todo lo que daña a todo aquel que se relaciona con nosotros y adoptando la cultura del reino de Dios, el estilo de vida de Jesucristo en nosotros, actuando en amor, como lo dijo Pablo, actuando en amor, siendo amable, teniendo buen corazón, perdonándonos unos a otros y siendo justos en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. Filipenses 4:8-9 dice así: concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, dijo Pablo. Y Pablo también en un momento dijo: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Así que él le está diciendo: hablen, piensen, vivan como Cristo. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos del reino? Estudiar la cultura del reino, aprender la cultura del reino, identificar qué no es la cultura del reino en mí para arrancarlo, desarraigarlo, echarlo fuera, vivir y disfrutar según la cultura del reino de Dios, amar la cultura del reino de Dios y enseñarla para que pase de generación a generación. Así que en conclusión, en esta mañana, nosotros tenemos una pregunta para reflexionar. ¿Por qué al vivir la cultura del reino ayuda a expandir el reino de Dios en toda la tierra?
Si nosotros leímos Primera de Pedro, 2:9, que lo leímos hace un rato, dijimos, pero ustedes no son así porque son ahora un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey, o sea, nosotros estamos al servicio exclusivo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos una nación santa, una posesión exclusiva de Dios. Entonces, Él los llamó a salir de la oscuridad y entrar en su luz admirable para que anunciéis, ¿verdad? Para que podamos mostrar a todos la bondad de Dios. Y así se establece el reino de Dios en la tierra. Quiere decir que cuando yo vivo la cultura del reino de Dios, eso va a hacer que esa cultura se siga expandiendo y que otros sean alcanzados. El mismo Pablo dijo que somos embajadores de Cristo y que cuando nosotros vivimos conforme a esa cultura, siendo embajadores de Cristo, o sea, representando el reino de Dios aquí en la tierra, manifestando ese reino y estableciendo ese reino, es como si Dios a través de nosotros le estuviera rogando al hombre, reconcíliate conmigo. Así que cuando nosotros manifestamos y establecemos el reino de Dios conforme a cómo vivimos, cómo andamos, nosotros estamos siendo un instrumento útil en las manos de Dios para que el mundo se reconcilie con Dios, para que el hombre se vuelva a Dios, para que el ser humano sea alumbrado por esa luz que es Cristo y puedan ser reconciliados con Dios. Y cuando eran antes apartados, o sea, eran excluidos, no tenían entrada, ahora sí pueden tener entrada a través de Jesús. Así que cuando yo manifiesto el reino de Dios y vivo conforme a Él, a Jesús, no me ven a mí, ven a Jesucristo. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No te conformes a este mundo, no imites la cultura, la conducta de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. O sea, el Espíritu Santo vive en mí, ahora mi estilo de vida es conforme a Él. Gálatas 5:19-26, con esto termino, dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Mira lo que pasa cuando siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, o sea, conforme a la cultura de este mundo. Esto es lo que se obtiene. Los resultados son inmoralidad sexual, impureza, eso lo dice Gálatas 5:19-26. Impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Esto es el resultado de la cultura pecaminosa de este mundo. Cualquier parecido con lo que ahora se está viendo en todo el mundo a través de las noticias, pues no es casualidad. Esto es el resultado de vivir la cultura que no es la cultura de Dios, sino la cultura de este mundo que está siendo regido por el mismo diablo. Permítanme repetirle lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. Ese es el resultado de la cultura del reino. Escuche bien, ya escuchamos los resultados de la cultura que no tiene a Dios. Ahora, el resultado de la cultura al estilo de Dios es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio, o sea, dominio propio. No existen leyes contra esas cosas. Eso quiere decir
que todo esto cumple la ley, la intención de la ley, por lo tanto no hay condenación. Ni siquiera en las leyes humanas ni en las leyes celestiales hay condenación para aquellos que tienen los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque se ha cumplido la intención de la ley. Amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fe, humildad, control propio. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos entonces la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Gálatas 5:25. Ya que vivimos por el Espíritu, somos ciudadanos del reino de los cielos, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida, o sea, nuestro estilo de vida, nuestra cultura del reino de Dios a la manera del Espíritu. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia uno de otros. Así que el Señor nos está mandando a vivir conforme a su cultura. Si verdaderamente tú eres un ciudadano del reino de los cielos, tenemos entonces que estudiar la palabra, conocer a Dios para que entonces podamos vivir conforme a Él. En la fe, la justicia, el amor, la misericordia, el perdón, la paz, el gozo y la bondad de Dios. No te olvides que estamos trabajando con el libro Conociendo el Reino de Yeshua de la profeta Paola Santa María, y también te recomiendo el libro de Maggie Decano, Mujer Totalmente Nueva. Excelente. Así que en esta mañana nosotros nos despedimos y le damos gracias al Señor porque nos permitió reunirnos con ustedes, y bendecimos a todo aquel que escucha, ¿verdad?, estas clases, y yo le pido al Señor que tenga una hermosa semana bendecida. Así que Dios te bendiga.